Señoras, señores, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Chile da a ustedes su bienvenida a la ceremonia de inauguración del año académico 2021 de nuestra Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, que agrupa las carreras de Trabajo Social, Publicidad y Comunicación Integral, Periodismo, Psicología y Administración Pública. Saludamos en primer lugar a las autoridades universitarias que nos acompañan, a los directores y directoras de carrera, académicos y muy especialmente a todos nuestros estudiantes de Santiago, Talca y Temuco y por supuesto a nuestros socios comunitarios que también nos están acompañando hoy. Los titulados y los graduados de la universidad y de nuestra facultad en particular se distinguen no solamente por sus sólidas competencias disciplinares, sino también por su compromiso con el desarrollo de las regiones y el país, y sobre todo un fuerte sentido de la ética. Forman parte del claustro académico de nuestra facultad docentes de reconocida trayectoria profesional y académica, en muchos casos con formación doctoral en prestigiosas universidades chilenas y extranjeras, que además desarrollan líneas de investigación propias a través del Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos y el Centro de Estudios Sociales. A medida que avanzamos en la instalación de capacidades de investigación, comenzamos en el seno de nuestra facultad un desarrollo natural y articulado de programas de doctorado y de magíster. Dejo con ustedes a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, don Tomás Duval Varas. Muchas gracias, Nicolás. Estimados y estimadas directores, equipos de trabajo de las distintas carreras que componen la facultad, académicos y académicas de nuestra facultad, un saludo a todos los y las estudiantes de nuestra facultad. En nombre propio y de toda la comunidad universitaria que compone la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, quiero darles la bienvenida y agradecer su presencia en este acto solemne de inicio del año académico de nuestra facultad. Aprovecho esta ocasión también para enviar un saludo cariñoso, con todo mi afecto, especialmente a la querida comunidad universitaria que se encuentra ligada a los campus del Llano, Providencia y Talca, y también de Temuco. Qué duda cabe que el año recién pasado ha sido un año desafiante para todos y todas. Recién comenzadas las clases el año pasado, como consecuencia de esta pandemia que afectó al mundo entero, tuvimos que adaptarnos de alguna manera y rápidamente iniciar clases y otras actividades de forma remota. Las barreras que surgieron fueron de distinta naturaleza, pero la dedicación de todos y todas nos permitió que pudiésemos sortearlos. Y la respuesta de la comunidad que compone la facultad durante los meses más duros de la pandemia en el año pasado, solo la puedo calificar como extraordinaria. Hubo que reconfigurar cientos de asignaturas, las formas de impartición de la docencia y el soporte técnico que debía sostenerla. De forma súbita hubo que establecer las bases para su desarrollo y la evaluación no presencial. Se habilitaron herramientas y cursos de formación dirigidos a adaptar la docencia en esta modalidad virtual, amoldando también las guías docentes de las asignaturas. Un gran esfuerzo que nos dota ahora de una experiencia fundamental, que nos permite adaptarnos a las distintas circunstancias. No habría sido posible ello sin el esfuerzo de muchas personas, y en particular destaco a los académicos y académicas que aceptaron el desafío de ofrecer sus clases en este innovador formato, pero también de los y las estudiantes que no sin dificultades colaboraron y sortearon con éxito las diversas dificultades que imponía la docencia y las prácticas en esta modalidad. A todos y a cada uno
de ustedes. Gracias por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación y por demostrar que la facultad siempre da la cara y es garantía del futuro y de responsabilidad. Quiero también aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas, quizás por los errores que hayamos cometido, por la insatisfacción que hayamos podido generar, por la incapacidad en algunos casos de acompasar los tiempos de las respuestas y de las peticiones. Siempre han sido involuntarios y tal vez fruto de la improvisación en la que también hemos podido incurrir. Les puedo asegurar que lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido con total dedicación y compromiso. En este sentido, se me viene a la mente una frase de Albert Camus que señalaba: algo que se aprende en medio de las plagas es que hay en las personas más cosas dignas de admiración que de desprecio. Somos conscientes, no obstante, de que pueden darse situaciones nuevas y complejas, imprevistos y contingencias a las que habrá que dar respuesta. Estamos preparados para un año que ojalá, combinando modalidades de actividades presenciales con virtuales, permita desarrollar nuestra enseñanza con los niveles de rigor y calidad que caracterizan a nuestra universidad. Así, por ejemplo, ya se está comenzando a trabajar y a avanzar a su mayor flexibilidad en materia curricular e en innovaciones metodológicas, que espero vayan en directo beneficio de los y las estudiantes. ¿Qué duda cabe que la recuperación de esta crisis radica en una adecuada transformación, no solamente social, sino que también tecnológica y económica? Me atrevería a decir aquí que ahora más que nunca es el momento de la universidad. Somos una facultad multidisciplinar que sabe aportar ideas y propuestas innovadoras en la mayoría de todos estos campos, y es necesario que formemos parte de esa solución. En este sentido, no debemos perder de vista la contribución que la facultad y la universidad ha establecido para con los objetivos del desarrollo sostenible definidos en la Agenda 2030, en el marco de un renovado concepto de sostenibilidad universitaria. En esta década que tenemos por delante, tendremos que trabajar por un modelo universitario más adaptado a la sociedad y más comprometido con el planeta. En este nuevo tiempo, la generación del conocimiento y su transmisión van a requerir de una visión sistémica y multidisciplinar, que no se puede conseguir desde ninguna disciplina en particular. Habrá que superar las fronteras entre especialidades, la división de saberes científicos, tecnológicos y sociales y humanísticos. Quizás la pandemia del COVID-19, por ejemplo, ha puesto de manifiesto que en el análisis y prevención de sus riesgos globales se requiere el conocimiento no solamente de la medicina, de la biología, de la psicología, de la sociología, de la comunicación, de las redes, etcétera, entre muchas otras, y también de las humanidades. En ese camino de generación del conocimiento multidisciplinar, la creación de unidades de excelencia, como es la reciente creación del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Social, que dirige el doctor Víctor Yáñez, se constituye en todo un desafío en esta materia. Por último, en Chile también vivimos un año especial. Por primera vez en mucho tiempo nos enfrentamos a un proceso constituyente que requiere la participación de todos para legitimar el lugar de lo público y lo comunitario y afirmar el espacio deliberativo que requerimos para la construcción de una nueva constitución. Aquí creo que las ciencias sociales y humanidades son fundamentales en la construcción de un modelo de desarrollo democrático e inclusivo. Tenemos un deber como facultad de aportar y contribuir hacia un Chile donde las personas y el desarrollo sostenible estén en el centro. A pesar de los riesgos que enfrentamos para la democracia, la cohesión social y el orden institucional del país, creo que todo esto tiene un frente y un objetivo común, que tendremos un mejor país. Por eso, sin olvidar los riesgos que enfrentamos,
Esta es una ocasión para mirar el futuro con optimismo e inteligencia. Crear una nueva constitución, el pensar las bases fundamentales de nuestro Estado, es un proyecto de mediano plazo. Las demandas sociales y económicas son demandas concretas que requieren un programa paralelo. Son procesos diferentes que, si bien en un correlato, no dan respuestas a las demandas precisas que existen, por ejemplo, en materia de educación, pensiones, salud u otras. Los invito a que pensemos qué es lo que podemos aportar desde nuestra facultad en un proceso de cambio y transformación que vive nuestro país. Dicho lo anterior, y para no alargarme en demasía, en este sentido, ahora quiero presentar a nuestro invitado. Ahora, sin antes agradecerle su presencia en este inicio del año académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, al doctor Enrique Vázquez Justos, doctor en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela, en España, profesor asociado de la Universidad Fernando Pessoa, en Portugal, presidente del Instituto de Estudios Superiores FAFE, Portugal, socio y fundador y vicepresidente de la Sociedad Portuguesa de Neuropsicología, fundador de la Sociedad Española de Neurocirugía Jurídica y Forense. En esta oportunidad, la clase magistral del profesor Enrique Justos Vázquez se titula El sistema educativo en tiempos de pandemia, aportes desde la neurociencia. Estimado doctor Enrique Vázquez Justos, tiene usted la palabra. Buenos días a todos. Buenas tardes para mí. Quiero iniciar mi participación en este acto agradeciendo la invitación, agradeciéndosela a la Universidad Autónoma de Chile, agradeciéndosela a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y personificada y representada por su decano, el profesor Tomás Duval Varas. Resaltar que es un honor y un orgullo haber recibido esta invitación. Mi relación con la Universidad Autónoma de Chile, pues ya viene desde hace algunos años, y el hecho de recibir esta invitación pues me ha llenado de satisfacción y, como decía, de orgullo y autoridad por esta invitación. También quiero agradecer a todos los asistentes, a los alumnos, profesores y demás autoridades, que no puedo verlos, entonces como no consigo verlos, no puedo, digamos que agradecerlos visualmente, ¿verdad? Espero que a mí me estén viendo. Según me sale aquí el dato, tenemos en este momento 93 asistentes, entonces a todos y cada uno de ellos mi agradecimiento por estar presentes en este acto, por disponibilizar vuestro tiempo y sin más dilaciones y sin más retrasos, vamos a proceder a esta clase magistral para la inauguración del año académico. Entonces voy a utilizar un documento de soporte visual, ¿no? Para, digamos, ayudarnos un poco a que, como no os puedo ver, que consigamos por lo menos acompañar visualmente de alguna forma y hacer esta distancia o esta participación más amena. Vamos a ver, aquí está, simplemente. Creo que están todos viendo la diapositiva que he puesto, ¿correcto? ¿Alguien me lo puede confirmar? Sí, perfecto, muchas gracias, profesor Tomás. Muy bien. Pues
vamos a ver, vamos a hablar, claro, vamos a hablar, diríamos que del tema de moda, ¿verdad? Del tema de moda, porque yo creo que desde hace más de un año, difícilmente en cualquier conversación que tenemos, pues no tocamos el tema de la pandemia, ¿verdad? Y como no podía ser de otra forma, un año académico que se inicia en estas circunstancias, pues no podría tener otro tema o no podía tener un tema dentro del cual no estuviese incluido la pandemia que estamos viviendo pues desde hace ya más de un año, ¿verdad? Como nunca nos habríamos imaginado que estaríamos en esta situación y mucho menos que estaríamos más de un año en esta situación. Y evidentemente una situación como esta, inesperada, pandémica y con una duración ya significativa, pues evidentemente tiene impacto y tiene repercusiones en todas las áreas, en el área económica, en el área social, en el área sanitaria y evidentemente, como no puede ser de otra forma, también en la educación, en un sistema, en nuestros modelos educativos. Y esto nos debería, esperemos, ¿no?, que nos debería llevar a reflexionar sobre diferentes aspectos o sobre todo aquello que pueda estar relacionado con este cambio y, obviamente, aprovechar, ¿no?, todo lo que podamos tirar de bueno de esta situación. Y en el sistema educativo, el impacto, como todos hemos vivido y estamos viviendo, ha sido grande, ha sido muy importante, ¿verdad? Nos ha hecho, en un periodo de tiempo muy corto, tener que adaptarnos, tener que alterar, tener que modificar nuestros modelos, nuestros presupuestos. Y todas estas alteraciones nos están llevando a una profunda reflexión y al mismo tiempo están permitiendo que un área como es la neurociencia, que ya venía desde hace ya bastantes años, como hablaremos durante estos minutos, ya sentando unas bases de cómo se debería modificar o reorganizar el sistema educativo, pues ha ganado fuerza, ha ganado peso, ha ganado fundamentación para todo esto. Y eso es lo que pretendo que hagamos en estos próximos minutos. Presentaros algunos aportes de la neurociencia a la educación y que puedan servir como soporte de estas alteraciones que, sin lugar a duda, tendremos que realizar en un futuro inmediato en nuestro sistema educativo. En este sentido, lo primero que quiero destacar es que, a ver, la pandemia es nueva, como decíamos, la situación que llevamos, aunque nos parece eterna ya, ¿verdad? Llevamos un año, esto, si estamos hablando de ciencia, es muy poco tiempo, ¿verdad? Pero el impacto, el aporte de la neurociencia o la unión de la neurociencia y la educación es algo que, como decía, ya se viene realizando desde hace mucho tiempo. Y esto pues, ha provocado, por ejemplo, que aparezcan disciplinas como, por ejemplo, la neuroeducación, pues probablemente habéis oído hablar de esto, la neurodidáctica, es decir, términos que ya están incluyendo la palabra neuro, sistema nervioso, ¿verdad? A la educación, a la didáctica, a la pedagogía, ¿ok? A todos esos aspectos y a todas las áreas de la educación. Pero es muy importante destacar que la neurociencia llegando, y como está llegando a la educación, no debe ser vista como un chaleco salvavidas,
¿vale? Para la educación. No llega aquí la neurociencia y ya va a cambiar todo y va a salvar nuestro sistema educativo. No, la neurociencia va a aportar una serie de bases, una serie de presupuestos. Sobre todo, va a aportar comprensión de cómo nuestro cerebro funciona y cómo nuestro cerebro se va desarrollando, se va preparando para los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, la neurociencia no va a aportar una metodología. Lo que va a aportar es conocimiento sobre cómo aprendemos. Y si sabemos cómo aprendemos, pues podremos aprovechar muchísimo mejor esas condiciones para consolidar el aprendizaje y para guiar el aprendizaje dentro de nuestro sistema educativo, dentro de nuestra educación. Por este motivo, nunca serán los neurocientíficos los que determinen cómo se debe realizar o cómo se deben aplicar las metodologías. Esos son los profesores, son los pedagogos los que tendrán que decidir qué métodos son los más eficaces. Pero claro, para eso debemos dotar de conocimiento a estos agentes de la educación, como son los profesores y son los pedagogos. Solo así podrán utilizar una metodología, una pedagogía más eficaz. Y este es el prisma que quiero transmitir, ¿vale? No es, repito, no llega aquí la neurociencia a instaurar una revolución dentro de la educación y a salvar la educación de los caminos inadecuados que está llevando. No es nada de eso. Se trata de un complemento, una explicación, un aporte de conocimiento para mejorar nuestros modelos educativos y, consecuentemente, nuestros sistemas educativos. Algo que ya se realiza en algunos países, otros lo van incorporando y, como digo, considero que esta pandemia va a ayudar a que otros países, unos lo aceleren y otros vengan a implementarlo. Y cuando hablamos de cambios en el sistema educativo, hay algo que es muy importante, que nos centraremos un poquito más adelante en este aspecto, que puede permitir y que permitiría un cambio muy importante, muy significativo en cualquier sistema educativo. Y es el placer. El placer. El placer es algo que estamos predispuestos a buscar el placer. El placer es algo que utilizamos instintivamente o que buscamos instintivamente y que está asociado de una forma global, de una forma general, a los aspectos más instintivos de nuestra supervivencia, de la supervivencia del ser humano. ¿Vale? De esta forma, siempre que encontremos placer, algo será más atractivo. Iremos siempre a la búsqueda de eso que nos produce placer. Y como vamos a ver más adelante, si no disfrutamos, no aprendemos. Esto es algo muy importante, que debemos tener en consideración siempre que queramos implementar cualquier modelo, cualquier sistema educativo. Las personas, para que aprendan, deben disfrutar. Sin disfrute no hay aprendizaje. El placer es el mejor amigo del aprendizaje y el miedo es su peor enemigo. Pensemos un poco o reflexionemos un poco sobre esto que acabé de decir. El placer es amigo del aprendizaje, el miedo es el peor enemigo. Y ahora, de una forma muy general, muy global, pensemos en cualquier sistema educativo que conozcamos y coloquemos un continuo donde en un extremo está el placer y en el otro está el miedo. Y pensemos dónde se sitúan los sistemas educativos en este continuo. ¿Están más hacia el lado del miedo o más hacia el lado del placer? Esto es, los niños, cuando van a la escuela,
¿van más con una idea de miedo o más con una posición de placer y de disfrute? ¿Okay? En cualquier edad, en cualquier sistema, ¿ok? Y repito, pensando de forma general, no concreticemos, por lo menos en este momento, en momentos específicos. Claro que los niños disfrutan mucho de estar con sus amigos y de jugar con sus amigos en los tiempos que tienen de jugar. Sí, pero de una forma global, cogiendo el sistema educativo, el año académico, ya que estamos iniciando un año académico, el año académico en su conjunto, a lo largo de todo este proceso, de todo este periodo, ¿qué predomina más? ¿Momentos de miedo o momentos de placer? Y seguro que todos habéis llegado a la misma conclusión que yo, que es hay más miedo que placer en todo este proceso. ¿Okay? Bien, entonces esto ya es algo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Esto es algo que debemos alterar, partiendo obviamente del principio que lo que queremos es que los alumnos que forman parte de un sistema educativo aprendan, obviamente, para eso existen los sistemas educativos. No se trata de que aprendan matemáticas o que aprendan física o que aprendan cualquier otra cosa, se trata de proceso de aprendizaje y eso servirá y se aplicará a todo. Entonces, lo que queremos es que los niños, nuestros alumnos, no solo los niños, sino también los alumnos adultos que tenemos en la enseñanza superior, que aprendan. Ese es el objetivo y si eso no sucede, pues estamos ante un fracaso del sistema en cualquier uno de sus puntos o en cualquier uno de sus elementos. Entonces, tenemos que conseguir que el alumno busque placer, ¿okay?, en la educación, en aprender. ¿Cómo podemos conseguir esto? Veremos algunas cosas durante los próximos minutos, pero, por ejemplo, para dar algunas ideas, la curiosidad, el placer por descubrir. Es decir, tenemos que fomentar la curiosidad de nuestros alumnos. Tenemos que conseguir que los alumnos tengan placer por descubrir. Esto es muy fácil. ¿Okay? El placer por descubrir lo tenemos todos. A todos nos genera placer descubrir. Solo tenemos que aprovechar eso y aplicarlo dentro de nuestro sistema educativo. Claro, pensemos todos en cómo es nuestro sistema educativo. Y repito, insisto, no piensen en un ejemplo concreto, en una situación concreta, piensen de una forma más global. No estamos hablando de un profesor, no estamos hablando de un alumno, no estamos hablando de una escuela, no estamos hablando de una facultad, estamos hablando de un sistema educativo. ¿Okay? Entonces, piensen de esta forma más global. Nuestro sistema educativo fomenta la curiosidad, fomenta el placer por descubrir, trabaja el placer por descubrir. ¿Okay? Fíjense lo que decía Einstein, ¿okay?, y que yo creo que todos decidimos que aún es muy actual, ¿verdad? Decía Einstein que era un milagro que la curiosidad del ser humano, que existe, que está ahí, que es innata, ¿okay?, sobreviva a la escuela. Esto decía Einstein, ¿verdad? ¿Okay? Vamos a ver, por ejemplo, ¿os gusta la televisión? Sé que esto es muy difícil, claro, ahora en un auditorio con todos, pues ahí hoy escucharía vuestras respuestas, sería más fácil, pero yo voy a asumir que estoy casi sintiendo vuestras respuestas, ¿ok? Entonces, ¿os gusta la televisión? Forma general, sí, bueno, no mucho, poco, bueno, pero todos vemos televisión. Nos guste más o nos gusta menos, depende del programa, depende de no sé qué, vale, pero la televisión la vemos todos, ¿verdad? ¿Hay alguien que no tenga televisión? ¿Hay alguien que no vea televisión? Más o menos tiempo, seguramente sí. Si pasamos tiempo viendo televisión, podremos decir que no nos gusta, pero si pasamos tiempo, algo nos debe gustar, ¿verdad? Y ¿consideran que la televisión es estimuladora? De forma global, de forma general, yo creo que no. Puede servir para entretenernos en algún momento, depende del programa, ¿verdad? Ahora, estimuladora, ¿verdad? Estimuladora, no.
¿Correcto? Y ahora pensemos en lo siguiente. ¿Okay? La televisión, ¿okay?, no es estimuladora. La televisión no nos provoca placer. Muchas veces simplemente la vemos porque sí. Y ahora pensemos en nuestros niños. ¿Mm? Y hagámosle una pregunta a nuestros niños. Le decimos, hoy, yo ya estoy casi por la tarde, casi ya finalizando el día, vosotros aún tenéis gran parte del día por delante, sé que hay confinamiento, por lo tanto es muy difícil salir a la calle y preguntar, pero imaginémonos que podemos salir a la calle y preguntar a los niños, oye, mañana, ¿qué prefieres hacer? ¿Quedarte en casa viendo la televisión? O ir a la escuela. Salgamos de la situación de pandemia, porque claro, ahora todos estamos deseando salir de casa, ¿vale? Entonces no vale. Pensemos en una situación fuera de pandemia. Preguntemos, ¿qué prefieres? ¿Ver la televisión o ir a la escuela y al colegio? Y yo creo que todos sabemos que de una forma mayoritaria, estadísticamente hablando, ¿verdad?, la respuesta mayoritaria sería quedarme en casa y ver la televisión. Esto nos demuestra lo poco estimulador que el colegio, que la escuela es para nuestros alumnos. Prefieren ver la televisión que, como decíamos, no estimula nada, casi nada, que ir al colegio, que supuestamente debería ser mucho más estimulador. Y esta es nuestra realidad, esta es la realidad de nuestros sistemas educativos, ¿verdad? Entonces, claro, aquí ya tenemos un problema significativo, un problema importante. Esto significa que algo tenemos que cambiar. ¿Y qué tenemos que cambiar? Bueno, pues tendremos que cambiar la metodología de enseñanza. Nuestras clases no son estimuladoras para nuestros niños, no provocan, no fomentan la curiosidad, no provocan la búsqueda de placer. Entonces, tendremos que sustituir nuestras clases. Por ejemplo, sustituir las clases magistrales por soportes visuales, mapas conceptuales, vídeos de apoyo. Nuestros niños, nuestros alumnos son muy visuales. Son muy gráficos. Y la mayoría de nuestras clases continúan a ser discursos casi monólogos de profesores. El alumno está sentado escuchando lo que un profesor tiene que decir. Esto es muy poco atractivo, es muy poco estimulante, y va totalmente en contra del placer y, consecuentemente, del aprendizaje. Y después otro aspecto importante, que también volveremos a referir más adelante, es que aprendemos interactuando con los otros. El ser humano es un ser social. Nuestro cerebro es un órgano social. La mejor forma de aprender es haciendo las cosas. Por lo menos, de momento, a día de hoy, no conocemos otra mejor forma de aprender que haciendo, ejecutando, realizando. Cuando nosotros quitamos el componente motor del proceso de aprendizaje, el aprendizaje se dificulta. Por lo tanto, introduzcamos esto en nuestro sistema educativo. Introduzcamos esto en nuestra metodología de enseñanza. Hagamos que los alumnos participen, colaboren con otros alumnos, hagan las cosas y no se limiten a estar sentados escuchando lo que un profesor pues, tenga que decir. Son algunas ideas que estoy lanzando, que después las veremos sus fundamentos, evidentemente. Entonces podemos identificar una serie de estrategias de cambio, ¿verdad? Por ejemplo, empezar una clase con algún elemento provocador, una frase, una imagen impactante, algún comentario, algo que capte.
Algo que provoque la atención del alumno. Porque, como decimos ahí, para que un alumno preste atención, no es suficiente con exigirle que preste atención. No llega con que le digamos, atiende. No, no, no. Tenemos que captar, tenemos que conseguir que su foco atencional se dirija a aquello que queremos. Si no, nuestro cerebro va a estar enfocado en otras cosas. Y cognitivamente, para que exista un proceso de aprendizaje, lo primero que tenemos que conseguir es que el alumno, o quien está aprendiendo, focalice su atención. Se dirija a aquello que debe aprender. Después que mantenga la atención. Después que consiga inhibir otros estímulos que pueden interferir con aquel estímulo que queremos. Que sea el estímulo target, aquel que va a provocar el proceso de aprendizaje. Y solo después de todo esto es que se va a realizar el proceso de memorización y, consecuentemente, el aprendizaje. Pero si ya no captamos su atención, todo lo que está después cognitivamente ya no va a existir y, consecuentemente, no va a aprender. ¿Okay? Muy importante salir de la monotonía. No puede ser siempre igual. El alumno no puede saber lo que va a suceder cada día, un día después de otro, una hora después de otro. No, hay que romper la monotonía. Si no rompemos la monotonía, nuestro cerebro va a dejar de atender. ¿Okay? Y, importantísimo, utilizar la recompensa y no el castigo. Bueno, los estudiantes y profesores de psicología que me están escuchando saben esto muy bien, ¿verdad? Cuando nosotros queremos crear un comportamiento, lo más eficaz es la recompensa. Cuando queremos extinguirlo, lo más eficaz es el castigo. Cuando se trata de aprendizaje, se trata de crear, no de extinguir. Por lo tanto, debe predominar, por no decir que es ser exclusivo, la recompensa frente al castigo en un proceso de aprendizaje. ¿Okay? Entonces, la neurociencia nos está aportando todo esto, nos está intentando aclarar todo esto y nos está intentando y nos da respuestas también a preguntas que se establecen y que son casi eternas en los sistemas educativos. Como, por ejemplo, ¿a qué edad se debe aprender a leer? ¿Ok? ¿A qué edad se debe aprender a leer? Una gran pregunta. Me imagino que en Chile, como en España, como en Portugal y como en casi todos los países, cada vez estamos intentando que los alumnos aprendan a leer más precozmente. Yo recuerdo cuando yo empecé a aprender a leer, la edad en la que iniciamos ese aprendizaje era aproximadamente a los 6 años. ¿Okay? Ahora, pues yo lo veo por mis hijos que con 4 años ya estaban aprendiendo a leer. Ahora, ¿realmente el cerebro está preparado para eso? ¿Okay? ¿Realmente lo que estamos haciendo es que el niño sabe leer o simplemente sabe identificar palabras? Os puedo contar aquí rápida y brevemente, por ejemplo, para que tengáis una idea de lo que estoy diciendo, algo muy concreto. Yo, como escuchasteis ahí en la presentación que tan amablemente me hizo el decano, mi formación es psicología, yo soy psicólogo y me he especializado en neuropsicología. Por tanto, mi pasión es el cerebro, ¿vale? Yo digo que soy un enorme afortunado porque me dedico profesionalmente a aquello que me gusta y eso es una enorme suerte, ¿verdad? Ojalá todos pudiésemos decir esto, ¿verdad? Entonces, como soy un apasionado, difícilmente yo consigo separar cualquier cosa que hago de aquello que me apasiona y, entre otras cosas, pues conocer cómo funciona el cerebro. Entonces, os voy a contar algo sobre esto de a qué edad se debe aprender a leer. Cuando yo tuve a mi primer hijo,
mi hijo con apenas unos meses, y unos meses estoy refiriéndome a 7, 8 meses, sabía leer. ¿Qué os parece? Ahora estáis todos con cara, me gustaría ver vuestras caras ahora. Qué pena. Estaréis todos con cara de incredibilidad, ¿verdad? No creéis lo que os estoy diciendo. Bueno, pues os voy a pedir que hagáis un ejercicio de credibilidad en mí, ¿vale? Y no os estoy mintiendo. Es cierto, pero os voy a explicar cómo, de qué forma y qué significa esto de leer y que mi hijo leía con esos meses. Hablaba antes, empezó a hablar antes. ¿Por qué? Pues porque convertí a mi hijo en un experimento, claro. Ahí está mi pasión, mi deformación, soy investigador, y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Mi hijo tuvo que padecer eso. Ahora yo tengo que padecer, ahora no, después de los años siguientes yo tuve que padecer las consecuencias de eso, de que mi hijo aprendiese a hablar muy, muy, muy precozmente. ¿A qué me estoy refiriendo cuando os digo que mi hijo sabía leer con pocos meses antes del año de edad? Pues que yo tenía, me imagino que todos conocéis estas letras que son de madera, bueno, podrán ser de diferentes cosas que colocamos, y muchas veces colocamos en las puertas de los dormitorios de los niños con su nombre, ¿ok? Y yo tenía eso también, en la puerta de la habitación del cuarto de mi hijo tenía su nombre puesto, ¿ok? Mi hijo mayor se llama Marco. Ya lo estoy haciendo famoso, después le diré que he dicho su nombre y que he utilizado su ejemplo en esta clase magistral. Él lo sabe porque esto se lo he contado también. Entonces yo enseñé a mi hijo a leer su nombre. Entonces yo jugaba, me divertía con mis amigos cuando venían a visitarme diciendo que mi hijo sabía leer. Y claro, nadie me creía. Y yo decía, espera, ven conmigo. Y cogía a mi hijo, cogía a mis amigos, lo ponía delante de la puerta de la habitación, donde estaba su nombre, y le decía, ¿qué dice aquí? Y él decía, Marco. Y mis amigos decían, ¡oh! Pero claro, algún amigo mío dijo, va, ya, porque sabe cuando tú señalas ahí con el dedo, tiene que decir su nombre. Y yo, bueno, puede ser. ¿Pero qué hice? Cambié. En lugar de ser solo en el nombre que estaba en la puerta, le enseñé a identificar su nombre, pues cuando lo escribía a mano, cuando lo escribía en el ordenador, es decir, a identificar ese patrón visual, que era su nombre. Y entonces, a partir de ahí, cuando me respondían eso, decía yo, no, pues espera, escribe tú el nombre. Y escribían el nombre en un papel, ¿qué dice? Y él decía Marco. Se lo enseñamos y él decía Marco. Evidentemente tuve la suerte que nadie después en el lugar de Marco escribió otra palabra porque si no mi hijo no la sabría decir, obviamente. Pero bueno, ahí estaba el engaño que yo les hacía. Entonces mi hijo con pocos meses leía su nombre. ¿Pero mi hijo sabía leer? ¿Mi hijo sabía que estaba leyendo su nombre? No. Simplemente identificaba un patrón visual. Igual que identificaba un color o identificaba una forma. Exactamente lo mismo. Y no podía saber leer porque su cerebro aún no estaba preparado para leer. Leer es un proceso que requiere de varios procesos y subprocesos cognitivos que no están desarrollados en cualquier edad, en cualquier momento. Eso tiene todo una secuencia en cuanto a funcionamiento cerebral. ¿De acuerdo? Y esto la neurociencia nos puede dar respuestas, nos da respuestas a esto. Otra cuestión importante que se relaciona con nuestro sistema educativo y que la neurociencia también puede dar respuesta es cuánto deben durar las clases. Aquí hay un enorme debate, no sé si lo tenéis también vosotros ahí en Chile, que si las clases deben ser de 1 hora, si deben ser de 1 hora y media, si deben ser de 45 minutos o de media hora, de cuánto deben ser la duración de las clases. Bueno, pues evidentemente la neurociencia puede dar esta respuesta en función de cómo están los procesos cognitivos, cerebrales, en las diferentes edades, y en función de eso probablemente tendríamos que adaptar y ajustar la duración de las clases en función de estos grupos. Yo recuerdo hace unos años en la universidad,
cuando un dirigente de una universidad, yo formaba parte del consejo científico de la universidad y nos decía que las clases en la universidad no podrían durar más de 1 hora, ¿ok? Porque, bueno, 1 hora que no era 1 hora, perdón, eran 50 minutos, ¿ok? Porque más que eso era muchísimo. Y yo le demostré y le desmonté científicamente que con la edad universitaria nosotros conseguimos mantener una atención suficiente como para producir aprendizaje por periodos más prolongados de 1 hora. Evidentemente, ahora que no nos está escuchando, su intención o su criterio era más económico que pedagógico. Pero, bueno, la neurociencia demostró que él estaba equivocado. No fui yo, fue la neurociencia. ¿Ok? Vale. Pero todo esto tiene que llevarnos a pensar qué es lo que queremos. ¿Queremos un sistema educativo igualitario o queremos un sistema educativo equitativo? O, si lo preferís, formular de la siguiente forma. ¿En este momento tenemos un sistema educativo igualitario o tenemos un sistema educativo equitativo? ¿Sí? La respuesta, ¿verdad?, es tenemos un sistema igualitario. Y lo ideal, hacia dónde debemos caminar, es hacia un sistema educativo equitativo. ¿Okay? Donde se equilibren los diferentes funcionamientos, las diferencias existentes entre cada alumno. No podemos tratar a todos igual. ¿Por qué? Muy simple, porque todos somos diferentes y nuestros cerebros funcionan de forma diferente. Por eso, muy importante atender y conseguir dar respuesta a la individualidad, a la diferencia. ¿Okay? Pero claro, ¿por qué tenemos un sistema educativo desigual? Pues tenemos un sistema educativo desigual porque los sistemas educativos son siempre el reflejo de la sociedad que los genera. Y nuestra sociedad es una sociedad que fomenta, que sostiene las desigualdades y, pues, consecuentemente, fomenta sistemas educativos donde no prima la equidad y sí la desigualdad. Por ejemplo, cuando esto se regula, cuando esto se controla, cuando esto se tiene en cuenta, vemos que aquellos niños que tienen dificultades de aprendizaje, estoy refiriéndome a cosas como dislexia, déficit de atención, hiperactividad, es decir, patologías que están asociadas a déficits, esos déficits no tienen impacto en su proceso de aprendizaje. Es decir, las dificultades de aprendizaje no están asociadas a los déficits, están asociadas a la metodología escolar que se utiliza en los procesos de aprendizaje. Y este es un reflejo de todo esto que os estoy diciendo. Me gusta mucho utilizar esta imagen, porque esta imagen realmente refleja lo que son los sistemas educativos actualmente, la inmensa mayoría de los sistemas educativos. Es decir, nosotros tenemos a un conjunto de alumnos, todos ellos diferentes, con funcionamientos cerebrales diferentes, con capacidades diferentes, y a todos los evaluamos de la misma forma. Esto, como mínimo, yo me atrevo a clasificarlo o a calificarlo como injusto. No sé qué pensáis vosotros, ¿verdad? Bien, y con todo lo que os estoy diciendo, la respuesta para que exista una transformación en la educación parte del cerebro y parte del conocimiento del cerebro. Pero parte del cerebro del profesor, del maestro, y parte del cerebro del alumno. Ellos son los que realmente nos podrán indicar y permitir que se realice esa modificación y esa alteración en el sistema educativo.
Esto es algo que, bueno, para los estudiantes de periodismo, de trabajo social, de publicidad y comunicación integral, de administración pública, pues a lo mejor no les dice nada, ¿verdad? Ahora, los de psicología, esto lo tienen que saber, ¿eh? Simplemente estarían, vamos, no tienen permiso para no reconocer esto aquellos que están iniciando el curso de psicología. El resto ya no, ¿verdad? Todos conocemos esto en psicología, ¿verdad? Este es el paradigma que explica la psicología, ¿no? El famoso paradigma de estímulo, organismo, respuesta, el paradigma de Woodward del año 1917, ya tiene más de 100 años, ¡qué barbaridad! La psicología se basa en esto. La psicología lo que nos dice es que nuestro cerebro va a responder a un estímulo emitiendo un comportamiento. ¿Ok? Claro, inicialmente pensábamos que entonces nuestro comportamiento va a depender del estímulo. Y la realidad, como veremos, no es así. Cuando nosotros vemos un estímulo, como es aquí este caso, ¿verdad? Esta imagen de los monstruos, supongo que conocéis todos o casi todos esta película, ¿verdad? Este film de monstruos. Un estímulo, como en este caso unos monstruos, provocan lo que vemos aquí, una serie de respuestas en nuestro cerebro que se registran o las podemos medir como conexiones entre diferentes redes neuronales, entre diferentes áreas de nuestro cerebro, y como consecuencia de estas conexiones realizamos un comportamiento que lo más habitual cuando es un comportamiento o cuando es algo que nos da miedo, nos provoca una emoción de miedo, es huir. ¿Okay? Pero si habéis visto esta película, aquí en España se llama Monstruos S.A., si no me equivoco, algo así, es una película de Pixar, sí, de Pixar, ¿ok? Pues los que la habéis visto recordaréis que en la película consiste, básicamente hay unos monstruos, o sea, hay un mundo de monstruos y el mundo de humanos, y los monstruos van al mundo de los humanos para asustar a los niños, para que los niños griten. ¿Por qué? Porque los gritos de los niños son la energía, ¿ok?, que permite el funcionamiento de su mundo. Cuando los niños gritaban, guardaban esos gritos en unos recipientes que eran los generadores que se utilizaba para la energía, para la luz, para la electricidad, para cualquier cosa que necesitaban en el mundo de los monstruos. ¿Okay? Los monstruos no venían a asustar a los niños para hacerles daño, sino que venían a asustarlos porque necesitaban de esos gritos para tener energía. Pero resulta que en una de las visitas que los monstruos, sobre todo era este monstruo el de mayor tamaño, hace al mundo de los humanos y de los niños, hay una niña que cuando ve el monstruo no se asusta, todo lo contrario. Se levanta de la cama y va corriendo a abrazar el monstruo. No tiene miedo. ¿Ok? Entonces, el comportamiento no es de huida, fue todo lo contrario. El monstruo era el mismo. El comportamiento fue totalmente diferente. ¿Pero por qué? Porque las respuestas fisiológicas que se produjeron en ese cerebro cuando vio al monstruo no fueron respuestas de miedo. Vio al monstruo como un grande muñeco. No sé si en Chile se denominan igual, aquí le llamamos muñecos de peluche, estos muñecos que son muy suaves y que da siempre muchas ganas de abrazarlos, y la niña fue eso lo que sintió, esa fue su emoción, y por eso fue a abrazar al monstruo. Entonces, su comportamiento no fue el resultado del estímulo que estaba presente, sino de lo que ese estímulo provocó en su cerebro. Y esto es fundamental para que entendamos cómo funciona un cerebro, cómo son nuestras respuestas y por qué. Dependiendo de lo que provoquemos en nuestro cerebro, nuestros procesos de aprendizaje serán mejores o peores. ¿Okay? Este sería como un esquema de lo que os acabo de decir. Nosotros tenemos aquí en el medio el cerebro, y este cerebro va a estar configurado funcionalmente y también anatómicamente en función de varias variables que podemos agrupar en dos grandes grupos. Por un lado, las patologías. Si un cerebro sufre una patología, su configuración, su funcionamiento
va a ser de una forma, ¿ok? Si no sufre esas patologías, será de otra. Y por otro lado, el ambiente, la sociedad, la escuela, nuestras actividades profesionales, nuestro medio social, y el ambiente familiar también. Todo eso provoca que nuestro cerebro se configure de una forma y funcione de una forma determinada. Este funcionamiento cerebral se va a traducir en lo que conocemos como procesos cognitivos. ¿Okay? Y esos procesos cognitivos son los que van a producir nuestras emociones y nuestro comportamiento. Cuando nosotros analizamos cualquier comportamiento, lo podemos descomponer. Los elementos de ese comportamiento van a ser los procesos cognitivos, la atención, la memoria, el lenguaje, la función motora. ¿Okay? Y lo mismo sucede con nuestras emociones. Nuestras emociones dependen de nuestros procesos cognitivos. Por ejemplo, en el caso que os decía antes, los niños cuando ven monstruos sienten miedo. ¿Por qué? Porque han aprendido que a los monstruos hay que tenerles miedo. ¿Ok? Aprender, procesos cognitivos. La niña que no tiene miedo y quiere abrazar al monstruo, no ha aprendido que debe tener miedo, procesos cognitivos. ¿Ok? En función de esos procesos cognitivos, nuestras emociones se construyen, como veremos ahora, y dan origen a nuestros comportamientos. ¿Okay? Y toda esta actividad cerebral nosotros la podemos medir, la podemos registrar, podemos ver qué actividad está sucediendo en nuestro cerebro cuando estamos procesando un estímulo, cuando estamos dando una respuesta, a través de diferentes técnicas, magneto, electroencefalografía, resonancias magnéticas, ¿okay? Y podemos elaborar, como veis, diferentes mapas de funcionamiento cerebral. ¿Okay? Cuando una persona está contando hasta 50, cuando se está acordando de las vacaciones que ha pasado hace un año o 2 o 3, ¿okay? Cuando está sintiendo miedo, nosotros captamos esa actividad cerebral y elaboramos esos mapas de funcionamiento cerebral. ¿Okay? Como podemos ver, tenemos diferentes tipos de mapas. Y uno de esos mapas son estos, son lo que denominamos los mapas de conectividad cerebral. Lo que estáis viendo aquí son, los puntos son áreas de nuestro cerebro, las líneas son las conexiones entre esas áreas. Y lo que estáis viendo en estas imágenes son dos cerebros de dos personas diferentes, los cerebros de dos personas diferentes, realizando una misma actividad. En concreto, esto fue un experimento que realizamos, una investigación donde le pedíamos a la persona para realizar, en este caso era una prueba de memoria muy simple, recordarse de una serie de números. ¿Ok? Por ejemplo, yo os digo 3, 5, 8. Y ahora os pido que me digáis estos números. Y esto con un electroencefalograma y con una magnetoencefalografía, captamos esa actividad cerebral. Las dos personas, los dos cerebros, dieron la misma respuesta, la respuesta correcta, 3, 5, 8. ¿Ok? Los dos cerebros. Entonces, nosotros registrando esa respuesta, diríamos que los dos cerebros funcionan igual, que los dos cerebros han dado la respuesta correcta. Pero cuando analizamos la imagen, ¿qué vemos? Que el cerebro de la izquierda, veis que tiene muchas menos áreas y muchas menos conexiones entre esas áreas. Y el cerebro de la derecha tiene muchísimas más áreas activas y muchísimas más conexiones activas. Esto traducido en otras palabras, significa que el cerebro de la derecha, para dar la misma respuesta, recordad, la misma y correcta, en ambos casos, pero para dar esa respuesta correcta, este cerebro ha tenido que hacer un esfuerzo mucho mayor. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, esto, por ejemplo, os digo que son imágenes de un trabajo que hacíamos para diagnóstico precoz de Alzheimer. En este momento, cuando hicimos este experimento, los dos cerebros eran normales, funcionaban funcionalmente en cuanto a respuestas, estaban funcionando igual. Ninguno de los dos tenía diagnóstico de Alzheimer en ese momento, no había criterios para diagnóstico, pero pasados 3 años, el de la derecha, aquel que se tuvo que esforzar más, ya tenía diagnóstico de Alzheimer. ¿Ok? Entonces, sí, la respuesta era la misma.
pero los dos cerebros estaban funcionando de forma diferente. ¿Ok? Bueno, y eso lo registramos, esto también los de psicología saben, ¿verdad? Estos son test neuropsicológicos que nos permiten registrar todos estos procesos a través de la medición de las respuestas de los sujetos. ¿Qué registramos? ¿Qué medimos? Lo que os decía antes, las funciones cognitivas, la atención, la velocidad de procesamiento, la memoria, la percepción, el lenguaje, las funciones motoras y las funciones ejecutivas. Todo esto va a condicionar nuestras respuestas. El conjunto de todas ellas. ¿Okay? Y estas habilidades, estos procesos, estas capacidades cognitivas están muy influenciadas, determinadas por las emociones. Los estímulos emocionales interactúan con nuestras habilidades cognitivas, determinando esos procesos y, consecuentemente, nuestras respuestas. ¿Okay? Y ahora vamos a intentar entender algo de las emociones. Porque las emociones muchas veces pensamos, bueno, que es algo que está ahí, que tenemos, que todos sentimos, y que más o menos todos sentimos las mismas emociones, y casi que en las mismas situaciones, ¿verdad? De hecho, hemos escuchado, hemos leído, que las emociones, muchas veces, que las emociones son innatas, es decir, ya está, ya hemos nacido con ellas, ¿verdad? Bueno, pues os voy a intentar demostrar que eso no es realmente así, que las emociones se construyen. ¿Ok? Fijaros en esta imagen. Escoged la fruta que más os guste de esta imagen. Y ahora, centraros en esa fruta. ¿Ok? Vosotros estáis ya en horario casi de ir a comer, ¿verdad? Ya estaréis sintiendo hambre. Por lo tanto, el hecho de estar concentrados en una fruta apetitosa, que os gusta mucho, estará provocando una serie de respuestas en vuestro organismo. ¿Okay? No sé si las conseguís sentir. ¿Okay? Ahora, escoged otra fruta, a ver si tenéis ahí alguna fruta que no os guste nada. Que el sabor os produzca rechazo. Bien, si la habéis encontrado, concentraros en ella, intentad sentirla, y si lo conseguís, no es fácil en estas circunstancias, veréis que lo que estáis sintiendo es totalmente diferente, ¿verdad? Es decir, con esta imagen estamos provocando emociones diferentes en cada uno de vosotros, ¿verdad? Vale. ¿Sí? ¿Me estáis escuchando? Creo que ha habido algún problema. A mí me ha salido un mensaje que estaba fuera de la reunión. ¿Alguien me puede confirmar, por favor, que me estáis escuchando y me estáis viendo? Ahora sí. ¿Sí? Vale. Es que me salió un mensaje como que había salido de la reunión, ¿vale? Ya me estáis viendo a mí y estáis viendo la presentación, ¿verdad? Decano, gracias. Ok, perfecto, perfecto. Continúo entonces. Entonces, lo mismo con la música, ¿verdad? ¿Qué nos sucede con la música? Pensad en una canción, la canción que más os gusta, la canción que os provoca sentir algo, lo que sea, algo bueno, algo positivo. La canción que hace que penséis en vuestro gran amor, ¿verdad? Todos tenemos algunas canciones que nos provocan ese tipo de emociones, ¿verdad? Si ahora estuviésemos juntos, podríamos compartir cuál es esa canción para cada uno de nosotros. Entonces yo os diría, bueno, pues mi canción preferida, no os puedo decir una porque la música es algo que me encanta y no me gustan muchísimas canciones, yo no podría escoger una canción, ¿no? Pero bueno, imaginando que pudiésemos, yo diría una canción
Y algunos de vosotros diríais, ah, bueno, no está mal, sí, ah. Otros dirían, ah, pues esa canción es horrible, ah, no me gusta nada, ¿verdad? Es decir, la misma canción va a provocar emociones diferentes en cada uno de nosotros. ¿Ok? Ups, no me está, a ver, aquí. Ahora, no me estaba avanzando la diapositiva. Vale. Y todo esto que os he estado contando sobre la fruta, sobre las canciones, para llegar aquí. Fijaros en la imagen, en las imágenes. Tenemos 3 imágenes aquí, ¿verdad? Está agarrando el corazón, el otro tenemos un emoji, ¿verdad? Sonrojándose. Y otro, pues parece que le está ahí sujetando el estómago, la barriga. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene esto para vosotros? Vale. Aquí tenemos nuevamente el problema de cómo por culpa de la pandemia, tenemos que hacer esta clase magistral. Si no, ahora me encantaría escuchar vuestras respuestas. No os imagináis cuánto. ¿Vale? Pero voy a intentar imaginar las respuestas que estáis dando. Y estaréis diciendo, bueno, pues uno tiene el corazón acelerado porque está doliéndole el pecho. El otro le está doliendo el estómago. Y aquel pues está sonrojado porque le acaban de decir algo que ha provocado esa reacción en su cara, por ejemplo, ¿verdad? Vale, pues yo os podría decir que en todos estos casos lo que está pasando es que estas personas están enfermas. ¿Ok? En el primer caso está teniendo un ataque cardíaco. En el segundo caso está con enormes problemas gastrointestinales. Y en el tercer caso está sonrojado porque tiene una temperatura muy elevada. ¿Ok? Mirad, os voy a contar, para que entendáis esto de la construcción de las emociones, os voy a contar otra situación personal. Así como cuento mis experiencias, nadie se tiene que sentir ofendido ni atacado. ¿Por qué? Repito, son mis experiencias. Mirad, están aquí muchos, están asistiendo muchos estudiantes, ¿verdad? Estudiantes universitarios. Yo, en su momento, lógicamente, también fui estudiante universitario. Y en mi facultad, en mi universidad, en mi facultad, cuando estábamos en el penúltimo año, mi licenciatura era de 5 años, y era de 5 años, en el tercer año, al final del tercer año, nos candidatábamos a una beca para trabajar en el laboratorio de la facultad. ¿Vale? Y escogían, pues cada año se escogía, se seleccionaba, los criterios eran el expediente académico, se seleccionaba de entre los candidatos el mejor expediente académico que pasaba a trabajar como becario del laboratorio durante los 2 últimos años de la carrera, ¿vale? Cuarto y quinto. En mi promoción yo tuve la fortuna de ganar esa beca y entonces cuarto y quinto los hice como becario del laboratorio. Y como esto era cada año uno, pues siempre coincidíamos 2 alumnos al mismo tiempo, ¿verdad? Si yo entraba en mi cuarto año, estaba ya una persona que estaba en su quinto año de carrera y cuando yo pasaba para el quinto entraba el nuevo o la nueva para que estaba en el cuarto año de carrera. Bueno, pues a mí me coincidió en ese primer año con una compañera de la facultad y éramos, digamos, los colegas becarios del laboratorio y pasamos bastantes horas semanalmente juntos trabajando en el laboratorio. No me preguntéis por qué. No os voy a responder y además esto lo puedo contar porque esa colega no nos va a estar escuchando y os pido a todos que guardéis secretos sobre esto que os voy a contar porque si no puedo tener algunos problemas. Por favor, prometedme secreto y esto está siendo grabado, por favor que no se divulgue esta grabación por mi integridad. ¿Vale? Entonces, como os digo, no me preguntéis por qué, pero esa compañera
pues muchas veces me preguntaba, cuando estábamos acabando el trabajo en el laboratorio, pues si nos íbamos a tomar un café, si nos íbamos a tomar algo al salir del laboratorio. Y yo, pues sistemáticamente decía, no puedo, no me apetece, no, estoy cansado. Es decir, estas cosas que todos hacemos, ¿verdad? Hombres y mujeres, pues cuando alguien nos invita y no, bueno, la verdad, no es mi estilo, ¿verdad? No sé si utilizáis vosotros esa expresión para referirnos a otra persona. No es mi estilo, no me encaja, no. La verdad es que no. No tengo las mismas intenciones que ella, por tanto, nada, yo decía sistemáticamente que no. Pero un día, también no sé por qué, no recuerdo el motivo por qué, bueno, pues le dije que sí. Dije, vale, pues vámonos a tomar algo. Y salimos del laboratorio y nos fuimos a tomar algo. En España, después de trabajar, tenemos por hábito irnos a tomar unas cañas y unas tapas. Unas cañas y unas tapas son una cerveza, ¿ok? Y algo de acompañamiento de comer con la cerveza. ¿Vale? Pero nos fuimos a tomar unas cañas y unas tapas, ¿ok? Y cuando estábamos tomando las cañas y las tapas, al poco tiempo, fue algo relativamente corto me refiero, podría ser hora y media aproximadamente, no lo sé exactamente, ¿vale? Normalmente eso es el tiempo que dedicamos, hora y media, 2 horas. En determinado momento, yo empecé, ya estaba hablando, estábamos en una conversación, tal, y yo empecé a sentir que me sonrojaba, ¿okay? Que me quedaba como el emoji ahí. Me estaba sonrojando en determinados momentos. Empecé a sentir que se me aceleraba el corazón. ¿Okay? Comencé a sentir algo en el estómago. ¿Vale? ¿Okay? Bueno, ya todos estáis pensando lo mismo que pensé yo, ¿verdad? Y lo que pensé yo fue, hombre, pues al final resulta que yo, huyendo de esta persona, y al final resulta que me va a gustar esta persona. Al final resulta que, bueno, la estoy encontrando interesante, porque estoy sintiendo, mi corazón se acelera, siento algo en el estómago, me sonrojo, pues, ¿vale? Pues será que me gusta. Bueno, tanto fue así que esas cañas, esa cerveza, terminó con una cita para cenar unos días más tarde. ¿Ok? Vale, se acabó ahí nuestras cañas y nuestras tapas, me fui para mi casa y cuando llevaba en casa media hora aproximadamente, empecé a sentirme fatal. Fatal. ¿Ok? Tan mal, que me tuve que quedar en la cama durante varios días. Tuve una gripe, ¿vale? Un proceso gripal, ¿vale? Temperatura alta, malestar de estómago, ¿vale? ¿Okay? Es decir, lo que yo estaba sintiendo cuando estaba con ella no era lo que yo estaba interpretando. No era que ella me gustase y estaba provocando en mi organismo esas respuestas, sino que lo que estaba sucediendo es que ya estaba empezando a sentirme mal por efectos del virus de la gripe. Y yo en aquel momento, en aquel contexto, interpreté esas respuestas de mi organismo como una emoción determinada. Y en realidad cuando llegué a casa y pasó un tiempo, media hora, 1 hora, pues me di cuenta que de emoción nada, que lo que era una gripe que me estaba atacando y que me dejó en la cama varios días. ¿Ok? Entonces, ¿veis cómo yo construí una emoción interpretando de una forma determinada unas respuestas fisiológicas de mi organismo? Pues así construimos las emociones. Bueno, para los curiosos les diré que como estuve varios días en cama, no fui a cenar con esta compañera y nunca más. ¿Vale? Pero bueno, aquí lo que importa es que yo construí una emoción a partir de una serie de señales, de respuestas de mi organismo. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos con las emociones. Y las emociones tienen muchas cosas en común. Las emociones son diferentes, ¿verdad?
El miedo no tiene que ver con la alegría, con la ira. Ya, pero si las analizamos, hay muchos componentes de las emociones que son comunes. Por ejemplo, es lo que pasa cuando realizamos una receta de unos pasteles. No sé si se llama exactamente igual en Chile. Esto aquí le llamamos un pastel, un bizcocho, ¿ok? Y esto unas magdalenas. Son totalmente diferentes, ¿verdad? Pero si analizamos sus ingredientes, son casi idénticos. Hay muy poca variación entre unos y otros. ¿Ok? Pues esto es lo que sucede con las emociones. ¿Ok? Son diferentes, pero tienen muchos ingredientes en común. Y con estos ingredientes en común, evidentemente, esto puede llevarnos ¿a qué? A que en función del momento, de la situación, la emoción la interpretemos de una forma o de otra. Por ejemplo, esto. Es lo mismo. La imagen de arriba y la de abajo son exactamente lo mismo. ¿Ok? No sé lo que estáis respondiendo, pero yo os digo que no. Cuando yo fui a buscar estas imágenes en el Google, tuve que poner nombres diferentes. ¿Por qué? Porque lo de arriba se llaman magdalenas y lo de abajo se llaman cupcakes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que unos los tomamos para desayunar y los otros los tomamos de postre después de comer. Esa es la diferencia. En el resto son iguales. Se construyen con los mismos elementos. El momento del día en que los comemos es lo que nos hace que los percibamos de forma diferente. Pues esto también sucede con las emociones. ¿Okay? Y para avanzar, porque ya vamos muy avanzados de tiempo, voy a avanzar rápidamente. Entonces, todas estas emociones, todos estos procesos van a interferir en nuestro aprendizaje. ¿Ok? Y el aprendizaje está determinado, condicionado por múltiples factores. ¿Ok? Múltiples factores. Veis ahí varios de ellos, desde factores genéticos, socioeconómicos, culturales, el entorno familiar, lesiones cerebrales, aspectos nutricionales, varios. ¿Okay? Entonces tenemos que tener en consideración también esto, ¿de acuerdo? No podemos pensar que el aprendizaje es solo un proceso. No, no. Hay varios factores que lo van a determinar, que lo van a condicionar. ¿Okay? Pero no olvidemos que uno de los mayores placeres de nuestro cerebro es aprender. Cuando analizamos los circuitos cerebrales que están envueltos en los procesos de aprendizaje, vemos que parte de esos circuitos son los mismos que se activan con el placer. La amígdala, el accumbens, el hipocampo. ¿Okay? Entonces, cuando estamos aprendiendo, se activan los circuitos, se activan las áreas, se activan las estructuras, las redes neuronales que están activadas cuando sentimos placer. Importante esto, ¿verdad? Y por eso queremos aprender. Pero este proceso de aprendizaje va a estar determinado por múltiples factores, muchas condiciones. Por ejemplo, el funcionamiento cognitivo. En función de nuestros procesos cognitivos, ¿okay? Aprenderemos más rápido, menos rápido, mejor, peor, mejor unas cosas, otras. En este documento hay, no me voy a parar porque ya estamos muy fuera de tiempo, pero bueno, después yo os puedo disponibilizar este documento y lo tendréis para consultar, y si no, si me mandáis un email os puedo facultar bibliografía de lo que estéis interesados. Hay mucha literatura que demuestra que el rendimiento académico está directamente relacionado con nuestro funcionamiento cognitivo. Y que en función de cómo sean nuestros procesos cognitivos y en qué momento de evolución están esos procesos cognitivos, ¿okay? Nuestro rendimiento académico será mejor o peor. Nuestros procesos de aprendizaje serán más adecuados o menos adecuados, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuáles son los procesos cognitivos que están envueltos en matemática, ¿okay? En física, en lengua? ¿Okay? Hay una directa relación. Otro aspecto importante para conseguir mejorar esa relación entre cerebro y aprendizaje, lo que referíamos antes, variar el aprendizaje. La monotonía versus la novedad. Tenemos que eliminar la monotonía. La monotonía provoca que nuestro cerebro se acostumbre y deje de dar respuesta.
¿Verdad que si todos vivís en un sitio, pues, algunos de vosotros, todos, si algunos vivís en un sitio donde hay mucho ruido, ruido de coches, ruido de aviones, ruido de trenes, lo que sea, al poco tiempo de estar viviendo en esa casa, dejáis de sentir esos aviones, esos trenes, esos coches. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro se ha habituado y deja de dar respuesta. Pues lo mismo sucede con el aprendizaje. Si es monótono, el cerebro dejará de dar respuesta, dejará de aprender. Después, el aprendizaje personalizado. Si cada cerebro funciona de una forma diferente, tenemos que personalizar los procesos de aprendizaje a cada cerebro. ¿Esto no es fácil? Claro que no, pero tendremos que tenerlo en cuenta si queremos un buen proceso de aprendizaje. Otro aspecto, la pérdida de información. Todos sabemos que cuando nos vamos de vacaciones y volvemos de las vacaciones, decimos, ahí va, yo ya no me acuerdo de muchas cosas que aprendí. Estáis iniciando un nuevo año académico. En este momento algunos de vosotros estaréis diciendo, ya no me acuerdo de cosas que aprendí el año pasado. Y es verdad. Y es verdad. Porque nuestro cerebro, cuando deja de utilizar determinados aprendizajes, los elimina. Por eso, una de las cosas que la neurociencia está aportando es que los periodos de vacaciones deben ser más cortos. Debemos tener varios periodos de vacaciones a lo largo del año académico y no concentrar periodos largos al final del año académico. Porque eso repercute en el aprendizaje. Las dificultades de aprendizaje debemos tenerlas en cuenta. Hay cerebros que tienen más dificultad que otros para aprender. Conociendo esos procesos, conociendo los procesos cognitivos afectados, alterados, conseguiremos mejorar el aprendizaje. Acordaros lo que os decía al inicio. Hay países, sistemas educativos, donde los niños con dificultades de aprendizaje tienen un buen rendimiento académico, tienen éxito escolar y tienen déficits. Después la diversión. La diversión es fundamental, el placer, recordad, el placer. Tenemos que conseguir que los niños se diviertan, los niños, los alumnos, todos vosotros también, nosotros los profesores, tenemos que conseguir que os divirtáis cuando estamos en clase. Y el aprendizaje en grupo. Recordad, nuestro cerebro es social, aprende mucho mejor cuando interactuamos con los otros. Es mucho mejor estudiar en grupo que estudiar solos. Es mucho mejor realizar cualquier actividad en grupo para fomentar el aprendizaje que solos. Somos seres sociales. Esto me lo voy a pasar. Es lo que os decía antes, que varios estudios, como estáis viendo, sobre la relación entre funcionamiento cognitivo, procesos cognitivos y rendimiento académico. Simplemente para resumiros todo esto, ¿qué es lo que encontramos? Que el rendimiento académico depende de los procesos cognitivos, especialmente las funciones ejecutivas. Entonces, si esto es así, debemos utilizar los mismos métodos de enseñanza y evaluación en todos los niños. Si sus procesos cognitivos son diferentes, ¿pueden los métodos de enseñanza y de evaluación ser los mismos? La imagen que veíamos antes. No debería. Y ya para ir cerrando y concluyendo, si me permitís, perdonad que me esté alargando demasiado, solamente para concluir, porque esto veréis que no nos hemos olvidado de la pandemia en todo esto, veréis que no, aunque pueda pareceros en algún momento que sí, veréis que no. La síntesis final lo vais a conseguir encajar. El estrés. El estrés es una respuesta de nuestro cerebro a la demanda. Es la forma como el cerebro reacciona a una situación determinada, que normalmente es una situación que es considerada como una amenaza. Eso es el estrés. Y el estrés está asociado a alteraciones en el funcionamiento cerebral. No hay ninguna duda. El estrés altera el funcionamiento de nuestro cerebro y, consecuentemente, altera los procesos cognitivos. Y, consecuentemente, recordad aquel diagrama, si se alteran los procesos cognitivos, se alteran las emociones y el comportamiento. Y el estrés tiene una relación muy directa con las funciones cognitivas, especialmente
en función de dos variables, la intensidad del estrés y la duración de la situación estresante. ¿Okay? Y vemos que esta relación tiene una forma de U inversa. Cuando tenemos poco estrés, nuestros procesos cognitivos mejoran. O cuando es alto durante un periodo corto de tiempo. Pero si el estrés se eleva mucho, la intensidad es muy elevada o dura mucho en el tiempo, la relación con las funciones cognitivas es de reducción de nuestras capacidades cognitivas. ¿Okay? Y esto, tengo un problema al pasar la diapositiva, ¿ok? Se asocia especialmente con determinadas funciones como la atención, la memoria, la toma de decisiones, el planeamiento y la resolución de problemas. ¿Ok? Donde aquí lo vemos representado gráficamente. Y para concluir, segundos apenas, no llegaremos ni a un minuto. Como os decía, parece que estuvimos hablando de cosas que no tenían que ver con la pandemia, pero no es así. No es así. Como veis, estamos hablando de educación y la educación ha cambiado con esta pandemia. ¿Okay? Hemos visto que nuestros sistemas educativos tienen que ser sistemas educativos más flexibles. Hemos visto que tenemos que innovar, que lo que hacíamos hasta ahora no sirve, ¿okay? Que tenemos que cambiar. Ha habido un cambio importante y que ese cambio pasa por la tecnología. Y la tecnología pasa a ser fundamental en nuestras metodologías y en nuestro sistema educativo. La pandemia, evidentemente, ha influido en nuestro rendimiento académico. Solo tenemos que ver cómo ha sido el rendimiento de todos los alumnos en este último año y vemos una significativa disminución del rendimiento académico. ¿Por qué? Pues porque el rendimiento académico, como decíamos, está asociado a procesos cognitivos y esta pandemia ha provocado alteraciones en nuestros procesos cognitivos. Las emociones. Vimos la importancia de las emociones para el aprendizaje, ¿verdad? Determinantes, y que las construimos. Y la pandemia ha alterado esa construcción emocional. Y, por último, el estrés. Yo creo que nadie, si de las otras podemos tener alguna duda, yo creo que nadie duda de que la pandemia nos ha generado muchísimo estrés a adultos y a niños. En las clínicas, por ejemplo, yo también trabajo en la parte clínica, nunca hemos visto tantos niños con estrés. ¿Okay? Y hemos visto las consecuencias que el estrés provoca en los procesos de aprendizaje. ¿Okay? Por eso, creo que ha llegado el momento del relax. Ha llegado el momento de que empecemos a intentar cambiar aquello que es necesario cambiar para que todos los procesos de aprendizaje se mejoren, se potencien, aumenten. Y, sobre todo, ha llegado el tiempo de relax para que yo me calle, para que yo ya no siga diciendo nada más, para que acabemos con esta charla. Perdonad por el exceso de tiempo, pero también es una dificultad de esto. Como no os estoy viendo, no tengo feedback y provoca estas cosas. Simplemente para concluir, agradeceros vuestra paciencia, agradeceros que hayáis estado ahí y esperar y desear que esta pandemia pase, que todo esto nos permita mejorar todos estos procesos y sobre todo que pase para que yo pueda ir a visitaros y pueda daros esta u otra charla en vivo, en directo y ver vuestras caras y vuestras reacciones. Ahora ya, para concluir, también comparto con vosotros que como consecuencia de esta pandemia, mi viaje que estaba previsto a vuestra universidad hace exactamente un año, en el mes de mayo del año pasado, tuvimos que cancelarlo y por eso lo tenemos ahí pendiente y esperemos que lo más breve posible pueda estar presencialmente con vosotros. Muchas gracias a todos y como os decía antes, ahí están algunos de mis contactos, de mis emails, si no los podéis pedir a través de el decano, mi contacto, por favor, lo podéis facilitar y en lo que pueda ayudaros, en lo que
pueda proporcionaros información, estoy disponible para ello. Muchísimas gracias a todos y quedo a vuestra disposición. Bien, muchas gracias, doctor Enrique Vázquez Justos, por su muy interesante charla que nos ha permitido inaugurar el año académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 2021. Dejo entonces a Nicolás con la palabra. Bien, muchas gracias, decano. Muchas gracias también al doctor Enrique Vázquez Justos por esta clase magistral. Agradecemos, por supuesto, la presencia de nuestras autoridades universitarias, directores y directoras de carrera, académicos, invitados especiales y nuevamente, por supuesto, a nuestros estudiantes de Santiago, Talca y Temuco, y los invitamos a todos ellos a completar una muy breve encuesta que ya está publicada en el chat online. De esta forma llegamos al final de la ceremonia de inauguración del año académico 2021 de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado y tengan ustedes muy buenas tardes.